Estamos ahora en esta clase, nuestro encuentro con Jesús, mi encuentro con Jesús. Y eso también es algo muy personal para cada uno de nosotros, porque en algún momento de nuestras vidas, nosotros como creyentes en Cristo Jesús, hemos tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha encontrado en nuestros momentos de más necesidad. Sí. Eso lo podemos, cada uno tenemos nuestro propio testimonio de la necesidad que nosotros habíamos estado pasando, pero que Jesús nos encontró y Él nos transformó, ¿verdad? Él nos dio una nueva vida que solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. El don de Dios que le dijo nuestro Señor Jesús a la mujer de Samaria que estaba en el pozo. Si alguna vez hemos necesitado que Jesús se haya encontrado con nosotros, este es un estudio para aquella persona que todavía no conoce del Señor Jesucristo. Y para nosotros, que ya hemos tenido un encuentro con nuestro Salvador Jesús, este estudio es que nos sirva como un reencuentro. Si hemos tenido un encuentro, que tengamos un reencuentro y que nos revitalice con nuestro compromiso y nuestro servicio hacia nuestro Señor, para gloria solamente de Él, porque Él se merece toda la gloria y honra. En la sesión anterior, nosotros hemos visto esta historia de aquel hombre paralítico, en la que Jesús le hace una visita muy especial a este hombre, porque estaba paralítico por 38 años. Y Jesucristo le hace una pregunta. Una pregunta no es una pregunta capciosa, no es una pregunta que sea para hacerlo pasar en dificultades. Es una pregunta que era para cambiar y transformar su vida. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser sano? Amén. ¿Quieres ser sano? Es una pregunta que aparentemente... Sí, como decir, podría decir, pues cómo no, si aquí estoy. Exactamente. Para eso estoy aquí. Sin embargo, ¿verdad? La pregunta ha sido para hacerle ver a este hombre la necesidad más importante en su vida. En el día de hoy nosotros vamos a ver otra historia en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Aquí nosotros vamos a ver que mientras estaba en Jerusalén, Jesucristo, para la fiesta de los tabernáculos, Jesús entró en el edificio del templo y estaba enseñando a la gente cuando los escribas y fariseos trajeron a una mujer que atraparon en el acto de adulterio. Ellos querían saber que si Jesús, cómo la iba a juzgar Jesús, pero le estaban tratando de tender una trampa. Ellos creían que si Jesús elegía la misericordia, estaría oponiéndose a la ley de Moisés, y si elegía el juicio, estaría en favor a una aplicación ilegal de la pena capital. En este encuentro de Jesús con esta mujer, Jesús no tuvo que ir a ella, ¿verdad? No. Como en el caso anterior de la mujer samaritana, así tampoco como en el caso del hombre paralítico en el estanque de Betseda, pero aún así, ¿verdad? Aunque él no tuvo que necesidad de ir a ella, porque la trajeron a ella. La llevaba. Sí, ¿verdad? En cambio, pero también Jesucristo le hizo una pregunta a esta mujer, en este caso 2 preguntas que le hizo a esta mujer. Señor bendito, Padre amado, gracias, mi Señor, por esta gracia, mi Señor, que tú nos das, mi Señor. La gracia, mi Señor, del perdón que recibimos de nuestros pecados, Señor, que no tenemos excusa, mi Señor, no tenemos nada de qué decir. Padre mío, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón y gracias, mi Señor, porque también nos has levantado, mi Señor, de este estado de perdición que anduvimos en tiempos pasados. Ayúdanos, Señor, que a través de esta experiencia que hemos tenido con tu encuentro con nuestro Salvador Jesucristo, también nos ayude a que nosotros llevemos este mensaje de esperanza a los demás, mi Señor, para que también ellos conozcan, mi Señor, de tu gracia, para que ellos conozcan de tu misericordia, para que ellos también conozcan de tu amor, mi Señor. Te pedimos, Padre amado, que a través de tu Espíritu, Señor, nos abras el entendimiento y nos abras nuestros corazones, mi Señor, para aprender lo que tú tienes para nosotros este día. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanas, ¿qué les parece si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 2 al 6, por favor? Hay pocos encuentros registrados en la Biblia que nos hagan más de que pensar en esta historia de la mujer
como se leyó, hermana, una mujer sorprendida en adulterio, ¿no? Yo no me imagino la escena, ¿verdad? Pero no, supongo que porque esta historia nos atrae, porque puede ser fácil vernos a nosotros mismos en ese texto, o bien nos vemos a nosotros mismos como la mujer está sorprendida en adulterio. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado mucho. Quizás todo el mundo ya lo sabe, o que estamos buscando cualquier gracia que nosotros podamos obtener. Por otro lado, también nos podemos sentir identificados como estos líderes religiosos santurrones que querían apedrear a otros, que quieren señalar con el dedo quiénes son los que se están portando mal. Miramos el pecado de alguien en nuestro celo con la verdad y la justicia, nos hemos olvidado cómo era ser como alguien que necesitaba la gracia. Y aquí dice, ¿verdad? En el versículo 2, como usted lo leyó, hermana, y por la mañana volvió al templo. ¿A qué más o menos horas usted se imagina? Por la mañana. Bueno, ¿verdad? Dice que se abrió paso entre todo el pueblo, entre la multitud, hasta un lugar donde él podía sentarse y comenzar a enseñarles. Entonces, ¿verdad? Los líderes religiosos trajeron a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y no pasemos por alto esto demasiado rápido. No la llevaron a Jesús para determinar si la mujer era inocente o culpable. De hecho, ellos ya lo habían acusado. Ella ya era culpable, puesto que estaba como dicen, ¿verdad?, sorprendida en el acto de adulterio. Ella ya había cometido la falta. Lo único que estaba a punto de tener aquí es cumplir su condena. Pero el acto de ponerla en medio de la multitud, de todo el pueblo, es parte de todo el drama previsto por los fariseos. Esto tenía la intención de ser lo más público posible. A ver, lo que más todos posible. la vieron. Que todos, exactamente. Pero nótese aquí la malicia de los fariseos, que la razón por la cual pusieron a la mujer en medio es para que todo el mundo vea qué es lo que iba a decir Jesús. Esta tenía la intención de ser lo más público posible para que la respuesta de Jesús pueda recibir la mayor publicidad posible para desacreditarlo lo más posible. Y notemos también que le llamaron maestro, fingiendo ser respetuosos. Una cosa interesante en esta situación es que el hombre culpable de adulterio no se encontraba por ninguna parte. La ley de Moisés exigía que ambos culpables de adulterio fueran muertos, pero en este caso solamente trajeron a la mujer. Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Vemos aquí también, eso es lo que dice la ley, pero había algo sospechoso en esta acusación. Aunque los escribas y fariseos no estaban acusando erróneamente a esta mujer adúltera porque era culpable, su propósito no era para justificar la ley. Si así fuera, ellos también habían traído al hombre, al individuo. Él también había quebrantado la ley tanto como ella, y la ley requería que ambos fueran apedreados hasta morir. Con mentes cerradas y corazones fríos, se dirigieron a Jesús, amablemente dicho sea de paso, maestro, le dijeron, y le pidieron que les dijera lo que tenía que decir sobre el castigo que ella merecía. Versículo 5 dice: tú pues, ¿qué dices? Es como ponerlo en una trampa, ¿verdad? La prueba se configuró de esta manera: apedrearla o no apedrearla. Eso es lo que ellos estaban esperando, que Jesús se pronunciara acerca de la condenación de esta persona. Apedrear. Si Jesús hubiera dicho, ok, apedréenla, ¿qué hubiera pasado? Si él hubiera dicho que es culpable, entonces se habría visto a él como un hombre cruel y sin piedad. Otra cosa es que si debía ser apedreada, Jesucristo se hubiera metido en graves problemas con los romanos. Los únicos que tenían derecho de quitar la vida eran los
los romanos. Si Jesús acepta apedrear a esta mujer, dañaría mucho su reputación de ser amigo de los pecadores. Ahora, ¿qué sería, verdad? No apedrear a la mujer. Si Jesús ignoraba el flagrante pecado de la mujer, entonces los líderes tenían motivos para decir que Jesús no tenía respeto de la ley y las escrituras. Negarse a cumplir la ley sería razón para desacreditar a Jesús. Entonces, el versículo 6 dice así: mas esto decían tentándole para poder acusarle. En otras palabras, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa a Jesús. Los oponentes de Jesús a menudo trataron de atraparle, acusarle, probarle. Podemos leer algunas referencias, como por ejemplo, cuando entró un hombre con la mano seca a una sinagoga y era día de reposo, dice que estaban queriendo ver si Jesús le sanaba a este hombre que tenía la mano seca, para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. En otro aspecto también Jesús hablaba acerca del pagar los impuestos. También le querían probar. ¿A quién deberemos dar esta moneda? ¿Al César o a Dios? Esa es también una manera de cómo probarle. Pero también, ¿verdad? La trampa más conocida registrada en el Evangelio de Lucas es la que un hombre, un escriba, le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero sabemos, ¿verdad?, que eso le hizo esa pregunta para probarle a Jesús. En otras palabras, como todos estos ejemplos, este también en el Evangelio de Juan, capítulo 8, también fue un truco, una trampa para poner a las autoridades y el mismo pueblo en contra de Jesús. Como hemos leído en estos versículos, se había puesto una multitud, estaba ahí, decía, ¿verdad? Todo el pueblo estaba ahí. La respuesta para Jesús hubiera sido fácil para él, no involucrarse, ¿verdad? No, a mí no me meta en esto. Eso hubiera sido fácil para él. Podría haber simplemente dicho, bueno, las escrituras es lo que dice. ¿Qué es lo que dice la ley? Podría haber simplemente afirmado la verdad de las escrituras y seguir adelante, dejando que la mujer enfrentara las consecuencias de su pecado, aún así faltar el hombre. Sin embargo, Jesús, lleno de compasión y gracia, amaba a esta mujer y sabía lo que realmente estaba pasando, puesto que él sabía lo que había en el corazón de estos acusadores. Sabía que ella era culpable, no había duda de ello, pero se negó a dejarla en su peor momento. Precisamente en la introducción habíamos dicho de que nuestro encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo siempre ha ocurrido cuando hemos estado en nuestros peores momentos de nuestras vidas. Y es ahí cuando Él nos ha alcanzado y hemos alcanzado su gracia, su perdón y su misericordia. Somos como esta mujer también, hermanos. Todos somos culpables de quebrantar la ley de Dios. Ninguno de nosotros es justo. En Romanos 3, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice: como está escrito, no hay justo, ni hay uno. Dice así, ¿verdad? Somos pecadores hasta la médula. A pesar de todo eso, hermanos, Jesús, al vernos en nuestro peor momento, eligió morir por nosotros. El justo murió por los injustos. En los siguientes versículos, hermanos, que es del 6, la segunda parte del versículo 6 hasta el versículo 9, veremos cómo Jesús trata a los acusadores y las implicaciones que eso tiene en la situación en la mujer y hasta en nosotros. Él respondió, ¿verdad? Jesucristo respondió con silencio. Se agachó, se inclinó y empezó a escribir en tierra, se inclinaba hacia el suelo. Pero los líderes religiosos fueron muy persistentes. No preguntaron solamente una vez, sino que continuaron presionando. Esa es la palabra, presionar. Continuaron presionándole a Jesús. Cuando Jesús les dio una respuesta, finalmente les dio una respuesta que está en el versículo 7, no fue la respuesta que ellos esperaban. ¿Verdad? Los fariseos, en primer lugar, no se equivocaron con la mujer. Es porque ellos no se equivocaron al buscar la ley.
o aplicar la ley con la mujer, porque esto era correcto. Sin embargo, era evidente que no lo estaban siguiendo a cabalidad, ya que solamente habían llevado a la mitad de los culpables. Faltaba el hombre, solamente estaba la mujer. Entonces la ley también priorizó, la ley de Dios también dio prioridad a poner misericordia por encima del castigo ciego. En Mateo 23, Jesucristo también hace una crítica a los fariseos. En Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aunque Jesús no respondió directamente a la pregunta sobre la culpabilidad de la mujer, eso no significa que Jesús la estaba exonerando. Su culpa no podía ser negada. Ella había sido encontrada sorprendida en adulterio, ¿sí? No había ningún tipo de abogado de defensa y nada por el estilo. Ella había sido sorprendida en una relación sexual adúltera, como dice el 7º mandamiento, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. La respuesta de Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje? Muchas veces este pasaje ha sido mal interpretado, hermanos, haciéndonos entender de que nosotros no podemos juzgar. Jesús no está hablando aquí de una perfección moral completa, porque si fuera así, si aquí lo que está diciendo Jesús, que primero nosotros debemos ser perfectos guardando todas las leyes, ninguno de nosotros podría juzgar. ¿Quién de nosotros dice que es perfecto cumpliendo todas las leyes de Dios? Ninguno, ¿verdad? Pero a Jesús no es lo que está tratando de decir aquí. Precisamente en Juan capítulo 7, versículo 24, Jesús nos dice así, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y esto es muy importante, con justo juicio. El hecho de que estos hombres estaban tratando de hacer cumplir la ley, pero ya prácticamente ¿cómo se puede decir? Su manera de llevar a cabo la condenación no había sido conforme a la ley, por eso que faltaba la mujer. Faltaba. No era un justo juicio. Eso, hermanos, exacto. Faltaba la otra parte, el Jesús, hombre. Jesús sí sabía qué pasó con el hombre. Entonces, aquí Jesús señala a los escribas y los fariseos la realidad de que no estaban interesados ellos en cumplir la ley. Si lo fueran, al menos seguirían la ley en su totalidad y no la usarían simplemente como un truco publicitario, ¿verdad? ¿Cómo le respondió Jesús? Está el versículo 7, ¿verdad? ¿Qué es lo que les dijo? Ahí está el versículo 7. ¿Fue una respuesta complicada? No. Claro que no, ¿verdad? ¿Fue una respuesta capciosa? Tampoco. ¿Fue una respuesta legalista? Nada que ver. Dio una respuesta muy simple que les habló directamente a la conciencia de ellos. Que eso es lo que dice el versículo 9. Y esto es lo que me gusta este pasaje porque está solamente en Reina Valera. Pero ellos al oír estos, acusados por su conciencia. Nótese que Jesús no les estaba acusando a ellos. Su conciencia misma los acusaba a estos hombres. Y notemos aquí que Jesús tampoco juzgó o acusó a estos acusadores. Ellos mismos, como dice el versículo 9, fueron acusados por sus conciencias. La conciencia es la facultad de la mente que juzga la rectitud moral de los pensamientos. Lo bueno que se podía rescatar de estos religiosos es que al menos hicieron caso a su conciencia y uno a uno se retiraban, empezando, dice, desde los más viejos. No se nos dice por qué
empezaron por los más viejos, ¿verdad? Pero tal vez fueron los primeros en irse dando cuenta, ¿verdad? Debido a las experiencias de su vida, de la profundidad de su propia convicción, de su propio pecado. Cualquiera sea la razón, dejaron caer sus piedras y se alejaron mientras Jesús se inclinaba para escribir de nuevo en la tierra. La realidad, hermanos, es que todos nosotros somos culpables y compartimos un resultado común, que es la muerte. De hecho, todos y en todas partes hemos pecado contra Dios. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y como usted leyó, hermana, ¿verdad? Que dice, este versículo termina, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El contexto sugiere de que Jesús y la mujer estaban solos en medio. No es que Jesús y la mujer se quedaron solos. Lo que quiere decir es que los acusadores ya se habían ido, pero la multitud todavía seguía ahí. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con esta mujer sorprendida en el acto de adulterio? Nosotros también, hermanos, merecíamos estar ahí parados en medio, no solamente esperando la condenación de nuestros pecados, sino también la vergüenza de que nuestro pecado haya sido puesto a la luz. Sin embargo, fue Cristo Jesús quien llevó nuestro pecado, y Él llevó nuestro pecado a la cruz, y no solamente fue crucificado por nuestros pecados, sino que Él llevó esa vergüenza de nosotros en la cruz, muriendo en medio, puesto en medio de esos dos otros malhechores. Vemos ahí en la analogía, hermanos, cuando dice en medio de ellos, Cristo también llevó nuestro pecado y nuestra vergüenza. En vez de nosotros estar parados en medio de toda la multitud, Él se paró y fue clavado en la cruz, estando en medio de toda la gente que no miraba a Él. En los siguientes versículos, hermanos, vemos que cómo Jesús nos muestra su gracia y nos perdona si nos arrepentimos de nuestro pecado y confiamos en Él. Estos dos versículos, hermanos, solamente del 10 al 11. La realidad del pecado no se puede borrar. Tampoco se puede borrar la sanción por ello. Alguien tiene que pagar por el pecado cometido. Nota que en este diálogo, la mujer no excusó su pecado, no dijo, es que me tendieron una trampa. No había excusa ahí, ¿verdad? No dijo ser inocente. Como usted dijo, hermano, la Valeria no alegó nada. Así es. Jesús implica y le dice a ella que ella era culpable, pero lo hizo sin añadir más dolor a su vergüenza. Ya había sido avergonzada y humillada en público. Ella merecía ser apedreada, pero Él la rescató de toda la fuerza de la ley. Esta mujer reconoció su culpa y Jesús le devuelve la vida. Jesús le hace dos preguntas. Y como vimos en las sesiones anteriores, Jesús siempre hace preguntas para transformar nuestras vidas. Primero le preguntó, ¿qué había pasado con los líderes judíos que le habían hecho todo un espectáculo ante toda la multitud? ¿Dónde estaban los que te acusaban? ¿Verdad? Y eso es una pregunta, hasta se podría decir retórica, porque no necesita respuesta, ¿verdad? Ya se fueron, solamente dejaron las piedras. Entonces, Jesucristo también le hace la siguiente pregunta: si alguno de sus acusadores la había condenado. ¿Ninguno te condenó? Esa es la otra pregunta que le hace Jesús a la mujer. La mujer respondió, ninguno, Señor, ninguno. Probablemente para sorpresa de ella, Jesús le aseguró que él tampoco la condenaba. Ni yo te condeno. En lugar de condenarla, Jesús
la prodigó con su gracia. Gracia significa que Jesús le dio a la mujer algo que no merecía y que no se había ganado de ninguna manera. Ese mismo Mesías que se negó a condenar a esta mujer sorprendida en el acto de adulterio, es el mismo Mesías que vino a salvarnos a ti y a mí. Somos igualmente culpables como esta mujer, al igual que ella merecemos morir, pero en cambio recibimos vida por medio de la fe en Cristo. Jesús nos ofrece la misma verdad llena de gracia que le dio a esta mujer. Pero ¿cómo pudo Jesús perdonar el pecado de esta mujer? En vez de autorizar a que sea apedreada hasta la muerte, Él tomaría el castigo por sus pecados sobre sí mismo en la cruz en las siguientes semanas que iban a pasar. Él haría por ella lo que ninguno de estos líderes religiosos podía hacer por ella. Tomó su apedreamiento de ella en forma de cruz para Él. Así también nosotros podemos creer en Jesús como Señor y Salvador, porque Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Jesús le ofreció su libertad espiritual cuando le dejó ir, cuando le dijo, vete. Ella ha sido liberada, como usted mencionó, a usted. Ella ha sido liberada de la condenación. Jesús le dio la bendición de una vida nueva. Noten las últimas palabras de Jesús a esta mujer mientras se empapaba de su gracia. Vete. Este es el corazón del arrepentimiento. Significa que recibimos el don de Dios. Ella recibió el don de Dios cuando le dijo, vete. ¿Se acuerdan de ese don de Dios que aprendimos en la sesión número 1, creo? Cuando hubo el encuentro con la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 4:10. Entonces significa que recibimos el don de Dios volviéndonos hacia Él, ¿verdad? Y alejándonos del pecado. Significa de que nos vamos, pero no igual como llegamos, ¿sí? El Señor Jesús nos dice, vete, pero no vayas de la misma manera como regresaste. Nos acercamos a Él y nos alejamos del mundo. Esta mujer reconoció su culpa y Jesús le devuelve la vida, pero Jesús no minimiza el pecado. De hecho, dijo, no peques más, no peques más. El perdón no es una licencia para pecar, es una razón para no seguir pecando. En Romanos 6, versículos del 1 al 2, el apóstol Pablo nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo pues conocía la dura realidad de ser condenado por el pecado. También él conoció el perdón de Dios sin igual que resultara, ¿verdad?, de que ser liberado de la condenación del pecado. Él también, Pablo, tuvo un encuentro con Jesús, ¿sí?, en el camino a Damasco. Pablo también tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Él se consideraba el peor pecador de todos. Aún así, después de todo eso, Jesucristo tuvo misericordia de Pablo, así como también tiene misericordia de cada uno de nosotros. Pablo dice en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todas las personas en todas partes han quebrantado la ley de Dios y merecen ser castigadas por ello. Pero el encuentro de Jesús con la mujer culpable de adulterio resalta su gracia para con nosotros al perdonarnos, y como la mujer, somos librados de la condenación a la libertad. Jesús da gracia y perdón al pecador. Sin condenar. Sí, ¿verdad? Jesús da gracia y perdón sin condenar al pecador.
Jesús encuentra a las personas en el lugar de sus pecados, pero no las deja allí. Así ocurrió con la mujer. La gracia y el perdón que Jesús le extendió no era una licencia para seguir pecando. La gracia y el perdón son el inicio de una vida donde no hay lugar para el pecado intencional y continuo. El pecado de la mujer adúltera fue perdonado por Dios para que nunca más sea recordado. Perdón completo, vida eterna. Ese es el plan maravilloso de nuestro Señor y Salvador. Jesús no solamente murió por los pecados de esta mujer, cualquiera que lo acepte como Señor y Salvador puede recibir perdón completo y vida eterna. Como la mujer adúltera, su muerte en la cruz cumplió la ley por todos los que nosotros le seguiríamos a él. ¿Sí, hermanos, hermanas?